En la majestuosa mansión Montenegro, Lucía Montenegro estaba rodeada por los ecos del ilustre pasado de su familia, examinando los retratos de aquellos que habían forjado un imperio textil. Su madre, Carmen, siempre había considerado a Lucía la menos capaz, favoreciendo a su hermano Esteban como el futuro líder del imperio empresarial familiar. Pero todo cambió cuando Lucía descubrió una vieja carta de su difunta abuela. Esta carta revelaba que Lucía, y no Esteban, era la verdadera heredera de la mayoría de las acciones de la compañía, un descubrimiento que podría poner patas arriba el mundo de la familia. Con una mezcla de asombro y aprensión, Lucía enfrentó el desafío abrumador de confrontar a su familia y demostrar su valía. Mientras se preparaba para anunciar su nueva posición, anticipaba una feroz oposición y resistencia. Los días siguientes estuvieron llenos de intensas reuniones de la Junta, alianzas inesperadas y una batalla contra la corrupción que amenazaba con destrozar la compañía. El viaje de Lucía, desde ser subestimada hasta liderar una reforma transformadora, fue tan dramático como inspirador. Mira cómo se desarrolla la historia de Lucía, desde un descubrimiento esperanzador hasta una tensa lucha por el poder, y sé testigo de los altibajos emocionales en su misión de honrar el legado de su abuela mientras navega por los conflictos familiares y la corrupción corporativa. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ningún vídeo. En el corazón de la opulenta mansión Montenegro, entre la grandeza de sus ricamente adornadas habitaciones y los susurros de una era pasada, Lucía se encontró profundamente absorta en la tarea de estudiar los retratos de sus antepasados. Estas figuras ilustres, que habían sentado las bases de un vasto y próspero imperio textil, la miraban con ojos pintados, su legado tejido en el mismo tejido de la historia de la familia. Cada retrato, una representación magistral de valor y determinación, parecía contar una historia de ambición y sacrificio, pero para Lucía, estas imágenes históricas se sentían como ecos distantes de un legado del que nunca había sido realmente parte. Su madre, Carmen, una mujer indomable de carácter rígido y estándares inflexibles, siempre había arrojado una sombra sobre el sentido de autoestima de Lucía. Carmen había considerado constantemente a Lucía como la menos capaz de sus hijos, relegándola a tareas serviles, a menudo inconsecuentes, dentro del extenso negocio familiar. En contraste, su hermano Esteban fue meticulosamente preparado para tomar las riendas del imperio, su futuro cuidadosamente planificado según las expectativas de su madre. Un día fatídico, mientras Lucía rebuscaba entre una colección de documentos desatendidos y cubiertos de polvo en el ático, un ático que había sido durante mucho tiempo un depósito de recuerdos olvidados, tropezó con un viejo sobre raído. El sobre, amarillento y quebradizo por la edad, parecía contener dentro de sí el peso de historias no contadas. Mientras lo abría con cuidado, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y anticipación. Dentro, descubrió una carta escrita por su abuela paterna, una figura querida que había fallecido cuando Lucía era aún una niña. Su recuerdo era una presencia tenue pero amorosa en los primeros años de vida de Lucía. La carta contenía una revelación que era nada menos que asombrosa, una cláusula previamente no divulgada en el testamento de su abuela. Esta cláusula declaraba a Lucía como la beneficiaria principal de las sustanciales acciones de la familia en el negocio, acciones que tenían el poder de alterar dramáticamente su papel dentro de la familia y la compañía. El descubrimiento sacudió a Lucía con una fuerza contundente, enviando sus emociones a un torbellino tumultuoso de asombro y temor. Podía sentir el peso de esta revelación asentarse pesadamente sobre sus hombros, consciente de que inevitablemente desencadenaría una feroz y potencialmente devastadora lucha de poder dentro de la familia. La desaprobación implacable de su madre y la subestimación persistente de quienes la rodeaban siempre habían arrojado una larga sombra sobre su autoestima. Sin embargo, en ese momento transformador, un destello de esperanza se encendió dentro de ella, una chispa frágil pero vibrante que sugería la posibilidad de finalmente afirmar su valor y abrazar el legado de su abuela. La oportunidad de salir de las sombras y afirmarse en la narrativa grandiosa de la familia era a la vez emocionante y desalentadora. Lucía sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos formidables y una feroz resistencia. Pero la atracción de cumplir una promesa largamente descuidada y honrar la memoria de su abuela alimentó su determinación, impulsándola a enfrentar los próximos juicios con una nueva resolución y un corazón lleno de esperanza. Decidida a reclamar lo que era legítimamente suyo, Lucía se preparó para la ardua tarea de confrontar a su familia con la revelación sísmica que había descubierto.
El peso de la carta en su bolso se sentía como una carga tangible, su potencial para alterar el statu quo era tanto emocionante como aterrador. Planificó meticulosamente su enfoque, preparándose para la resistencia inevitable y las posibles acusaciones de falsificación de documentos que podrían surgir. Sin embargo, estaba resuelta en su determinación, no dispuesta a dejar que el miedo o la intimidación la disuadieran de su curso de acción. Al caer la noche, bañando la mansión Montenegro en un resplandor dorado, Lucía sintió una oleada de anticipación ansiosa. Resolvió que esa noche sería el momento en que enfrentaría a su familia con la verdad innegable. Con la carta guardada de manera segura, caminó con pasos decididos hacia el comedor, donde su familia ya estaba reunida. El comedor, con su opulenta decoración y su larga mesa pulida, era un lugar donde a menudo se sentía como una observadora silenciosa, su voz apenas elevándose por encima del bullicio de las discusiones de negocios y las aspiraciones futuras. El aire estaba cargado con el zumbido familiar de la conversación, dominada por la presencia imponente de su madre, Carmen, que lideraba el discurso. La voz de Carmen, siempre autoritaria e impregnada de un sentido de control inflexible, llenaba el espacio con conversaciones sobre estrategias de la compañía y planes ambiciosos. Su padre, Roberto, se sentaba a la cabecera de la mesa, su actitud era una mezcla de indiferencia y cansancio resignado. Sus ojos cansados parpadeaban con solo un interés ocasional, reflejando a un hombre desgastado por años de gestionar tanto el negocio como la familia. Esteban, el niño de oro de la familia, exudaba entusiasmo mientras hablaba animadamente sobre su próximo viaje de negocios a Europa, donde estaba listo para representar a la compañía en un gran escenario. Su emoción era palpable, un fuerte contraste con la tensión creciente que Lucía sentía dentro de sí misma. Mientras Esteban los entretenía con historias de posibles acuerdos y reuniones de alto perfil, el corazón de Lucía latía aceleradamente, cada latido resonando con su creciente ansiedad. Sentada a la mesa con un esfuerzo de calma, Lucía esperó pacientemente el momento oportuno para actuar. La presencia de la carta era un recordatorio constante del cambio monumental que estaba a punto de ocurrir. El desafío no era simplemente presentar la carta, sino navegar la tormenta de reacciones que seguiría y asegurarse de que su voz finalmente se escuchara en medio del cacofónico dinamismo familiar. «Necesito hablar de algo de gran importancia», declaró Lucía con convicción inquebrantable, su voz cortando el habitual bullicio de la conversación familiar y sorprendiendo a todos. El cambio repentino en el tono hizo que la sala se quedara en silencio al instante. Sus palabras llevaban una gravedad que atrajo la atención de cada persona sentada alrededor de la mesa. «He encontrado algo en los papeles de la abuela que nos concierne a todos». Los ojos de su madre se entrecerraron en ranuras heladas, una señal inequívoca de hostilidad creciente, mientras su padre, generalmente indiferente, se enderezó en su silla, finalmente tomando nota del drama que se desarrollaba. Lucía metió la mano en su bolso con manos firmes, extrayendo el sobre amarillento que había alterado tan dramáticamente su sentido de identidad. Con una respiración medida, desplegó la carta, cuyos bordes crujieron suavemente en la sala silenciosa. Mientras comenzaba a leer en voz alta, las palabras parecían flotar en el aire como un peso tangible, cada sílaba intensificando la atmósfera cargada. Cuando Lucía terminó de leer, un profundo silencio envolvió la mesa, tan espeso que se sentía casi sofocante. El rostro de Carmen era un retrato de incredulidad, su incredulidad era palpable. Rompió el silencio con una voz cargada de desprecio y confusión. ¿Es esto una especie de broma cruel? ¿Cómo podrías esperar que creamos que madre confiaría la compañía a ti? Lucía interrumpió suavemente, habiendo anticipado la reacción incrédula de su madre. Su tono permaneció calmado y compuesto, desmintiendo las emociones tumultuosas que bullían dentro de ella. Te aseguro, madre, que esto no es una broma. Tengo la intención de verificar el contenido de esta carta con el abogado de la familia a primera hora de la mañana. Su hermano, Esteban, la observaba con una mezcla de sorpresa y cálculo estratégico. El cambio en la dinámica de poder era evidente para él de repente, y su mente corría con las implicaciones. La tensión en la mesa era palpable, la camaradería habitual reemplazada por un aire de inquietud. La cena, una vez una reunión de rutina familiar, terminó abruptamente cuando cada miembro se retiró a sus pensamientos, luchando con las consecuencias de la revelación de Lucía.
El día siguiente amaneció con un aire de tensa anticipación mientras Lucía se dirigía a la oficina del señor Gómez, el abogado de la familia. El señor Gómez, un hombre cuyo comportamiento era tanto sobrio como astuto, había sido durante mucho tiempo una figura clave en la intrincada red de los asuntos de la familia Montenegro. Cuando Lucía entró en su oficina, la gravedad de la situación era evidente en su paso decidido. Sosteniendo la carta con firmeza en sus manos, relató los acontecimientos de la noche anterior y expresó su solicitud de revisar el testamento de su abuela. Los ojos del señor Gómez, aunque acostumbrados a las jugadas de poder y agendas ocultas de la familia Montenegro, brillaron con una mezcla de sorpresa y precaución. Asintió lentamente, comprendiendo el posible trastorno que esta revelación podría traer. La resolución de Lucía era clara, y las ruedas del cambio estaban en marcha. El camino por delante prometía estar lleno de obstáculos, pero por primera vez, Lucía sintió un atisbo de empoderamiento, sabiendo que finalmente estaba en una posición para moldear su destino. Mientras Lucía se sentaba sola en la sala contigua, el aire cargado con el aroma de cuero envejecido y el peso de innumerables tomos legales, se encontró perdida en sus pensamientos. Las paredes estaban llenas de volúmenes polvorientos y documentos amarillentos, reliquias de generaciones pasadas. Cada libro parecía contener un susurro de historia, y en el silencio, Lucía sintió la enormidad de su situación asentarse sobre ella como un pesado manto. Siempre había sido la marginada en su familia, relegada a las sombras y marginada por no adherirse a las expectativas rígidas que su madre había impuesto. El desdén de su madre a menudo la había dejado sintiéndose como una eterna forastera, luchando contra la corriente de una familia que nunca la había aceptado por completo. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre la trayectoria de su vida, una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de ella. El descubrimiento de la carta de su abuela no era simplemente una revelación, era un faro de oportunidad, una oportunidad para redefinir su lugar en la familia y demostrar su valía. Durante años, había sido pasada por alto y subestimada, pero ahora estaba al borde de una transformación profunda. Este podría ser su momento para cambiar el equilibrio de poder y emerger de las sombras hacia la luz. Momentos después, el señor Gómez entró en la sala, su expresión inescrutable mientras llevaba una pila de papeles. Colocó una copia del testamento ante ella con una mano firme. «Es realmente cierto», dijo, su voz medida pero cargada de intriga. «El testamento de tu abuela confirma que eres la principal beneficiaria de la mayoría de las acciones de la compañía. Este documento es completamente legítimo y vinculante». Mientras Lucía examinaba el contenido del testamento, el peso de la confirmación legal se asentaba pesadamente sobre sus hombros. La realidad de su nueva posición era tanto emocionante como abrumadora. Ahora estaba encargada de navegar por un laberinto de disensión familiar y superar el escepticismo que inevitablemente vendría hacia ella. Más allá de eso, tenía que enfrentar el desafío de asumir un rol del que había sido sistemáticamente excluida durante tanto tiempo. Caminando por los pasillos de la compañía esa tarde, Lucía sintió la intensidad de las miradas de los empleados. Algunos ojos se desviaban hacia ella con una curiosidad apenas disimulada, mientras que otros la estudiaban abiertamente como si intentaran evaluar el impacto de su nueva autoridad. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre y anticipación. Lucía podía sentir que su presencia estaba provocando una mezcla de reacciones, sospecha de aquellos leales a su hermano, y tal vez, por primera vez, un atisbo de esperanza de aquellos que ansiaban un cambio. Sabía que su viaje apenas comenzaba. El camino por delante estaría lleno de desafíos, resistir la resistencia arraigada de su familia, dominar las complejidades de una compañía que nunca había sido suya para liderar y forjar una nueva identidad en un rol para el cual nunca se había esperado que asumiera. Pero en medio del mar de incertidumbre, Lucía sintió una resolución tranquila crecer dentro de ella. Los rostros que encontraba, algunos marcados por el escepticismo y otros por un optimismo tentativo, le recordaban que, aunque su lucha era formidable, no estaba completamente sola. Por primera vez, existía la posibilidad de que pudiera ser el catalizador del cambio positivo que siempre había anhelado ver. Con la confirmación del abogado afirmando su posición, Lucía sintió una oleada de determinación y supo que era hora de actuar. Decidió convocar una reunión extraordinaria de la Junta, un paso audaz que reuniría a todos los principales interesados, incluidos su hermano Esteban y su madre Carmen.
El anuncio de esta reunión se difundió rápidamente por toda la compañía, desatando un torbellino de especulaciones y rumores entre los empleados. Susurros de cambio, intriga e incertidumbre zumbaban por los pasillos y oficinas, creando una palpable expectativa. Cuando llegó el día de la reunión, la sala de juntas estaba cargada de tensión y energía contenida. La atmósfera era eléctrica, una expectativa tangible colgando en el aire. Lucía entró en la sala con una resolución firme, cada paso resonando con el peso del momento. Se acercó al frente de la sala, tomando el asiento que una vez había ocupado su venerada abuela, un asiento que ahora se sentía tanto simbólico como gravoso. Mientras se acomodaba en la silla, examinó los rostros de los miembros de la junta reunidos, cada uno reflejando una mezcla de curiosidad, escepticismo y aprensión. Respirando hondo para calmarse, Lucía se dirigió a la sala con convicción inquebrantable. Como muchos de ustedes habrán escuchado en los rumores, comenzó, su voz firme a pesar del nerviosismo que sentía por dentro, he recibido recientemente una porción significativa de las acciones de la compañía, tal como lo designó el testamento de mi abuela. Estoy aquí hoy no solo para afirmar mi posición legítima, sino para abrir un diálogo sobre cómo podemos trazar juntos un camino hacia un futuro próspero para la compañía y todos los involucrados. Antes de que pudiera continuar, Carmen, su madre, intervino con un comentario agudo y cortante, su rostro una máscara de incredulidad y resentimiento. La sala quedó en silencio mientras Lucía levantaba una mano, un gesto tanto autoritario como suplicante de calma. Por favor, déjenme terminar, dijo, su tono firme pero respetuoso. La sala permaneció en silencio, el único sonido era el suave crujido de papeles y el ocasional cambio de posiciones en las sillas mientras todos esperaban el desarrollo de lo que estaba a punto de convertirse en un momento crucial en la historia de la compañía. Lucía se tomó un momento para reunir sus pensamientos, su corazón latiendo con el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. La confrontación con su familia, especialmente con su madre, era inevitable, pero estaba lista. Esta era su oportunidad para redefinir su lugar dentro de la compañía y demostrar que su visión podría llevar a un nuevo capítulo de éxito y unidad. Con renovada determinación, se preparó para exponer sus planes y abordar el futuro de la compañía con la autoridad que acababa de comenzar a reclamar. Por favor, ejercitemos un poco de paciencia, dijo Lucía, su voz resonando con una calma autoritaria. Reconozco plenamente que esta revelación ha sido un choque, y es natural que haya preocupaciones e incertidumbres. Estoy comprometida a abordar cada una de sus inquietudes y colaborar con todos para garantizar una transición fluida y equitativa. Su mirada se encontró con la de Esteban, quien la observaba con una mezcla compleja de admiración y resentimiento subyacente. Aunque era reacio a dejar de lado su ascenso anticipado sin luchar, la innegable fuerza de la nueva confianza de Lucía y la irrefutable validación legal de su reclamo lo llevaron a reconsiderar su enfoque. La sala de juntas vibraba con tensión mientras la reunión avanzaba hacia un acalorado debate sobre el futuro de la empresa. Lucía presentó su visión con pasión, abogando por un cambio hacia la innovación y una mayor responsabilidad social, valores que su abuela había apoyado firmemente a lo largo de su vida. Sus propuestas fueron recibidas con resistencia y curiosidad, mientras la atmósfera se cargaba de la urgencia de definir los próximos pasos de la compañía. Al finalizar la reunión, Lucía sintió una profunda sensación de agotamiento mezclada con un creciente sentido de triunfo. Había logrado introducir sus ideas y comenzar a moldear el discurso sobre el futuro de la empresa, pero era muy consciente de que esto era solo el comienzo. El verdadero desafío estaba por delante, con las complejidades de la dinámica familiar y la política corporativa ahora tomando un enfoque más claro. En los días siguientes, Lucía se encontró navegando por un panorama turbulento tanto dentro de su familia como en la empresa. Su madre, Carmen, lanzó una campaña encubierta pero decidida para socavar la credibilidad de Lucía. Estratégicamente, se acercó a miembros influyentes de la junta y a amigos de la familia de larga data, sembrando sutilmente dudas sobre la competencia e intenciones de Lucía. Los susurros y murmullos de disidencia comenzaron a tejer una red de oposición contra ella. Simultáneamente, Esteban, sintiendo que su posición de privilegio se desvanecía, comenzó a idear su estrategia para recuperar influencia. Sus acciones se caracterizaban por movimientos calculados y alianzas estratégicas, dirigidas a asegurar alguna forma de autoridad dentro de la empresa.
La lucha por el poder se intensificó, convirtiendo los campos de batalla tanto familiares como profesionales en arenas de feroz contienda. Lucía se preparó para las pruebas que tenía por delante. Cada día presentaba nuevos desafíos, desde navegar la discordia familiar hasta afirmar su autoridad en las decisiones de la Junta. Sin embargo, a pesar de los obstáculos crecientes, se mantuvo firme. El legado de su abuela y su visión para la empresa alimentaban su determinación. Lucía sabía que para tener éxito necesitaría equilibrar sus ideas innovadoras con un enfoque pragmático, forjando alianzas y enfrentando la oposición con valor y astucia estratégica. El camino hacia adelante estaba lleno de dificultades, pero Lucía estaba preparada para enfrentarlas de frente, comprometida a guiar la empresa y su destino hacia un futuro que apenas comenzaba a moldear. Lucía, muy consciente de las mareas cambiantes dentro de la empresa y las sutiles maquinaciones de sus adversarios, fortaleció su determinación. Se hizo cada vez más claro que ya no podía depender de las alianzas tradicionales que durante mucho tiempo habían apoyado el statu quo de su familia. En cambio, necesitaba cultivar nuevos aliados confiables, personas que resonaran con su visión de un negocio transformado por la ética, la transparencia y los ideales progresistas. Una tarde fresca, mientras revisaba detenidamente los informes financieros de la empresa, la atención de Lucía fue atraída por un suave golpe en la puerta de su oficina. Era Clara, una experimentada contadora senior conocida por su meticulosa atención al detalle. Clara entró con un semblante ansioso pero determinado, sus ojos traicionando la gravedad de lo que estaba a punto de revelar. Lucía, comenzó, su voz teñida de urgencia y aprensión, he encontrado algunas discrepancias preocupantes en los estados financieros. Parece que podría haber evidencia de malversación dentro de la empresa. El corazón de Lucía se aceleró al procesar esta impactante revelación. El coraje de Clara al presentarse era admirable y afortunado. Reconociendo la magnitud de esta oportunidad, Lucía sintió un renovado sentido de propósito. Esto era más que una oportunidad para rectificar errores financieros, era un momento crucial para sentar las bases de reformas profundas y enviar un poderoso mensaje a toda la organización. Con gratitud y un sentido de misión compartido, Lucía y Clara se pusieron a trabajar en la elaboración de un plan meticuloso para una auditoría exhaustiva. Esta auditoría no solo limpiaría la empresa de su mala praxis financiera, sino que también serviría como una audaz declaración del compromiso de Lucía de transformar la compañía. Su objetivo era claro, establecer un nuevo estándar de integridad y transparencia que resonara en todos los niveles del negocio. El proceso de auditoría comenzó con un aire de secreto, cuidadosamente orquestado para evitar alertar a aquellos que pudieran estar implicados. Lucía y Clara trabajaron incansablemente, revisando montones de documentos y realizando entrevistas con personal clave. Cada descubrimiento reforzaba su determinación de reformar las prácticas de la empresa. Lucía sabía que el éxito de esta iniciativa era crucial no solo para abordar los problemas financieros inmediatos, sino también para establecer su credibilidad como líder y forjar un camino hacia un futuro más brillante y ético para la empresa. A medida que avanzaba la auditoría, los rumores sobre los cambios comenzaron a circular entre los empleados. La atmósfera en la oficina cambió sutilmente, con muchos percibiendo los vientos de transformación. Algunos acogieron la perspectiva de una reforma con entusiasmo, esperanzados por un nuevo comienzo, mientras que otros permanecieron escépticos, observando de cerca cómo se desarrollaba la situación. El compromiso de Lucía con la auditoría y su firme determinación de buscar justicia se convirtieron en un punto de reunión para aquellos que compartían su visión. Poco a poco, comenzó a construir una coalición de personas afines dentro de la empresa, uniéndolas bajo un objetivo común, restaurar la integridad y fomentar una cultura de responsabilidad. Con cada paso hacia adelante, Lucía enfrentaba resistencia y obstáculos, pero se mantuvo firme. El camino hacia la reforma estaba lleno de desafíos, pero su determinación y el apoyo de sus nuevos aliados fortalecieron su espíritu. La empresa estaba al borde de una transformación profunda, y Lucía estaba preparada para liderarla hacia una nueva era de gestión ética y propósito renovado. Esa noche, mientras el reloj avanzaba las horas, Lucía permanecía despierta, su mente era un torbellino de pensamientos y ansiedades. Las decisiones que había tomado más temprano en el día pesaban sobre ella, cada una cargada con el potencial de conflicto y agitación.
Era muy consciente de que el amanecer traería consigo una tormenta de resistencia, quizás incluso hostilidad abierta, por parte de aquellos amenazados por sus audaces movimientos. Sin embargo, su determinación permanecía inquebrantable. El legado de su abuela y el futuro de la empresa estaban en juego, y estaba preparada para enfrentar cualquier tempestad que pudiera venir en su camino para protegerlos y transformarlos en algo verdaderamente digno de orgullo. El anuncio de una auditoría a gran escala había resonado en toda la empresa, sacudiendo sus cimientos. Los ejecutivos que habían prosperado bajo el antiguo régimen, con las manos manchadas de corrupción y secretismo, ahora luchaban por obstruir el proceso. Su miedo a ser expuestos los llevó a socavar la auditoría en cada paso. Mientras tanto, una creciente facción de empleados, desilusionados desde hace tiempo por la decadencia moral de la empresa, veía en Lucía un faro de esperanza. Para ellos, ella no era solo una heredera, sino una líder con el coraje de limpiar la empresa de sus males e infundir nueva vida en su tambaleante corazón. En la mañana del inicio de la auditoría, Lucía llegó a la oficina con una determinación que parecía casi palpable, irradiando a través de cada uno de sus pasos. Reunió al equipo de auditoría en una sala de conferencias, donde su presencia captó inmediatamente la atención. Con un tono firme e inquebrantable, les aseguró su total apoyo y les prometió acceso irrestricto a todos los documentos y recursos necesarios para una revisión exhaustiva. Su enfoque proactivo y transparente le valió un nuevo respeto por parte de muchos empleados que anteriormente habían sido escépticos, observando desde la periferia del drama en desarrollo. A medida que avanzaba la auditoría, los hallazgos iniciales confirmaron las graves sospechas de Clara. La investigación reveló un laberinto de mala conducta financiera, fondos sustanciales desviados a cuentas oscuras y proyectos fantasmas que habían desviado recursos destinados al desarrollo genuino del negocio. El alcance de la corrupción era asombroso, y para el profundo desánimo de Lucía, quedó claro que algunos miembros de su propia familia podrían estar involucrados en estas actividades ilícitas. Esta revelación la golpeó como un trueno, mezclando sorpresa con un profundo sentido de traición. A pesar de las crecientes evidencias de corrupción, Lucía permaneció firme. Sabía que confrontar esta oscuridad era crucial no solo para el legado de su abuela, sino para el futuro de la empresa y de todos los que estaban en ella. Para abordar la situación de frente, organizó una reunión con todos los empleados de la empresa. La atmósfera estaba cargada de ansiedad y anticipación mientras el personal se reunía para escuchar a su nueva líder. Frente a la nerviosa asamblea, Lucía respiró hondo y reveló los resultados preliminares de la auditoría. Su discurso fue una mezcla de honestidad inquebrantable y determinación resuelta. Habló con franqueza sobre la corrupción que había sido descubierta y reiteró su compromiso de llevar la investigación hasta su conclusión, sin importar los desafíos o la resistencia que pudieran surgir. Sus palabras no fueron solo un anuncio, sino un grito de guerra, inspirando a muchos a verla no solo como la heredera de la empresa, sino como su redentora. La franqueza y el coraje de Lucía encendieron una chispa de esperanza y unidad entre los empleados, señalando el amanecer de una nueva era para la empresa, una que estaría definida por la integridad, la renovación y un compromiso compartido con un futuro más brillante. Después de la reunión, Lucía sintió una intensa ola de soledad envolverla, más profunda de lo que jamás había experimentado. Sin embargo, en medio del vacío, había una fuerza innegable floreciendo dentro de ella. Reconoció que había puesto un pie en un camino del cual no había vuelta atrás, un camino que ni deseaba abandonar ni podía permitirse. Las ramificaciones de sus elecciones estaban a punto de ser colosales, afectando tanto a su familia como a ella misma de formas que apenas podía imaginar. No obstante, Lucía estaba decidida a luchar por lo que creía correcto y necesario, plenamente consciente de los sacrificios que la esperaban. A medida que avanzaba la semana, la atmósfera dentro de la empresa se volvía cada vez más cargada de una tensión palpable. Los empleados intercambiaban susurros en los pasillos, su especulación y aprensión espesando el aire. Las conversaciones giraban en torno a la inminente auditoría y el enfrentamiento decisivo entre Lucía y las figuras más influyentes dentro de su familia. A pesar de la gravedad de su misión, Lucía sentía que el peso de la soledad se volvía más pesado. Cada paso que daba hacia la reforma se sentía como un arduo viaje a través de un terreno traicionero. Sin embargo,
se mantuvo firme, entendiendo que sus esfuerzos eran cruciales para la renovación de la empresa y su supervivencia a largo plazo. Una tarde, mientras Lucía se sumergía en un mar de documentos en su oficina, un visitante inesperado llegó, su tío Alberto. Alberto, el hermano menor de su madre, siempre había sido considerado un posible aliado en su búsqueda de cambio. Su entrada estuvo marcada por un semblante serio, cerró la puerta con una intención deliberada y tomó asiento directamente frente a ella. Su mirada era intensa, y su voz, cuando habló, estaba teñida de preocupación. Lucía, comenzó Alberto, con un tono bajo pero firme, lo que estás emprendiendo es tanto valiente como peligroso. Necesito advertirte que no todos apoyan los cambios que estás tratando de implementar. Hay personas dentro de nuestro círculo que están profundamente interesadas en mantener el statu quo y están dispuestas a hacer grandes esfuerzos para preservar sus beneficios. Lucía escuchó atentamente, su gratitud por la honestidad de su tío se mezclaba con un sentido de vigilancia. Gracias por la advertencia, tío, respondió con un tono decidido, pero detenerme ahora no es una opción para mí. Para que la empresa sobreviva y prospere, es imperativo erradicar la corrupción que está socavando sus cimientos. La expresión de Alberto se suavizó ligeramente, una mezcla de alivio y respeto evidente en sus ojos. Entiendo tu posición y respeto tu determinación. Quiero que sepas que cuentas con mi apoyo. Algunos de nosotros valoramos a la familia y un legado de integridad más que la atracción de ganancias rápidas. Tienes mi respaldo en este esfuerzo, y espero que te dé la fuerza que necesitas para enfrentar los desafíos que se avecinan. Lucía sintió un destello de esperanza en medio de la soledad, fortalecida por la promesa de apoyo de su tío. Aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre y conflicto potencial, saber que tenía al menos un aliado en su familia le ofreció un destello de tranquilidad mientras continuaba su misión de limpiar la empresa de su arraigada corrupción. Cuando Alberto salió de su oficina, Lucía sintió que una pequeña medida de fortaleza regresaba a ella. Saber que al menos una persona en su familia la apoyaba le dio un renovado sentido de determinación. Esa noche, su resolución se endureció. Se volcó a prepararse para las confrontaciones inminentes, entendiendo que las apuestas eran más altas que nunca. Los hallazgos de la auditoría habían tomado un giro inquietante, cada nueva revelación pintaba un panorama más sombrío de corrupción y engaño. Con el avance de la auditoría, surgieron más irregularidades e instancias de malversación, cada pieza de evidencia apuntando ominosamente a algunos de los asociados más cercanos de Esteban. El peso de este conocimiento era casi insoportable, pero Lucía sabía que había llegado a un punto crítico. Era hora de confrontar a su hermano, una tarea que abordó con el corazón pesado, preparándose para el tumulto emocional y profesional que se avecinaba. En una mañana particularmente fría, Lucía convocó a Esteban a su oficina. El frío del aire parecía reflejar la tensión que crepitaba entre ellos. Cuando Esteban entró, logró mantener una fachada de calma, aunque sus ojos traicionaban una corriente subyacente de nerviosismo que no pasó desapercibida. Lucía le indicó que tomara asiento, y sin perder tiempo, colocó los documentos incriminatorios frente a él. Esteban, comenzó Lucía, su voz firme pero con un trasfondo de tristeza, necesito saber si estabas al tanto de estas acciones. Su mirada se encontró con la suya, buscando algún signo de honestidad o remordimiento. Esteban examinó los papeles, su rostro revelando momentáneamente un destello de sorpresa antes de endurecerse en una máscara impenetrable. Lucía, respondió, su voz adquiriendo un tono defensivo, esto es negocio. A veces, se necesitan decisiones difíciles para asegurar el futuro de la empresa. El corazón de Lucía se encogió ante su respuesta, y podía sentir cómo la brecha entre ellos se ampliaba. A costa de nuestra integridad y la ley, replicó, su voz teñida de frustración y decepción. Esto tiene que acabar, Esteban. Tienes una opción, puedes ayudarme a rectificar estos errores y restaurar el honor de la empresa, o puedes seguir siendo parte del problema. El silencio que siguió fue pesado, cargado de acusaciones no dichas y el peso de su relación fracturada. La determinación de Lucía permanecía inquebrantable, pero el costo emocional de confrontar a su hermano era evidente en la tensión de su rostro. Sabía que el camino que estaba recorriendo estaba lleno de riesgos personales y profesionales,
pero estaba dispuesta a enfrentarlos, sin importar cuán desafiante pudiera volverse el viaje. La abrupta partida de Esteban dejó un silencio discordante en la oficina. Su silla raspó bruscamente contra el suelo cuando se levantó, su ira palpable en sus últimas palabras. «No permitiré que desmantelen todo lo que he construido», declaró, su voz llena de desafío, antes de salir de la oficina furioso. La puerta se cerró con un estruendo final, dejando a Lucía sola con sus pensamientos. El aire amenazante que quedó tras su salida era un recordatorio claro de la feroz resistencia que enfrentaría, no solo de su hermano, sino de toda la red de individuos arraigados en las viejas costumbres. A pesar de la soledad de su posición, el compromiso de Lucía con la transformación de la empresa y el honor de su abuela ardía con una intensidad inquebrantable. La lucha interna dentro de la empresa pronto se extendió más allá de sus confines, captando la atención de los medios. Los rumores de corrupción y la lucha por el poder dentro de la familia Montenegro se convirtieron en el foco del discurso público, atrayendo un escrutinio no deseado pero inevitable. Lucía se encontró en el ojo público, enfrentando una prueba de su determinación que nunca había anticipado. El frenesí mediático se intensificó a medida que los periodistas acudían a la empresa, ansiosos por indagar en los detalles de la auditoría y el escándalo en ciernes. Un día particularmente desafiante, cuando Lucía llegó a la oficina, fue recibida por una multitud de periodistas, con sus cámaras destellando y micrófonos dirigidos hacia ella. El aluvión de preguntas incisivas sobre la auditoría y las acusaciones de corrupción fue implacable. Con una calma y determinación inquebrantables, Lucía se dirigió a los reporteros. «Estamos llevando a cabo una revisión exhaustiva de nuestras operaciones para asegurarnos de que nuestra empresa no solo cumpla con todas las leyes, sino que también encarne los valores de transparencia y ética que son fundamentales para nuestros principios», afirmó con firmeza. Su aparición en las noticias de la noche provocó un torbellino de conversaciones en muchos hogares. Lucía fue retratada de diversas maneras, algunos la alabaron como una heroína valiente que se enfrenta a la corrupción arraigada, mientras que otros, influenciados por las campañas de difamación orquestadas por su madre y su hermano, albergaban dudas sobre sus motivos e integridad. La percepción pública mixta añadió otra capa de complejidad a su ya desafiante posición. Dentro de las paredes de la empresa, Lucía continuó su implacable búsqueda de reformas, consciente de que cada acción estaba bajo la atenta mirada de observadores tanto internos como externos. Para obtener más apoyo, tomó la iniciativa de organizar reuniones con los empleados. Estos encuentros se convirtieron en foros vitales donde podía explicar sus decisiones, abordar sus preocupaciones e invitar sus sugerencias. Su enfoque transparente y disposición para interactuar directamente con el personal demostraron ser efectivos. Muchos empleados comenzaron a ver su dedicación a la reforma bajo una nueva luz y ofrecieron su apoyo. A pesar de los desafíos crecientes, la confianza de Lucía creció. Podía sentir que su visión de una empresa revitalizada, libre de la mancha de la corrupción pasada, se estaba convirtiendo en una posibilidad tangible. Cada paso adelante, por arduo que fuera, la acercaba más a la realización de su objetivo. Lucía permaneció firme en su determinación, resuelta a ver a través de la transformación y honrar el legado que se le había confiado. A medida que la auditoría se acercaba a su conclusión y los resultados se cristalizaban, Lucía se preparó para la confrontación final con los miembros restantes del consejo que se resistían tenazmente al cambio. Programó una reunión crucial, sabiendo que sería fundamental presentar los hallazgos finales de la auditoría y articular los pasos necesarios a seguir. La atmósfera en la sala de juntas era palpablemente tensa, una mezcla de inquietud y expectación colgaba en el aire. Lucía entró con una carpeta de documentos, su semblante una mezcla de autoridad tranquila y determinación inquebrantable. Las caras de los miembros del consejo reflejaban un espectro de emociones, resignación, desafío y un destello de curiosidad. «Gracias a todos por venir», comenzó Lucía, su voz firme y autoritaria, cortando la espesa tensión. «Los resultados de la auditoría ya son definitivos y revelan un patrón profundamente preocupante de malversación que exige una acción inmediata. Nos encontramos en una encrucijada crucial donde deben tomarse decisiones difíciles para la supervivencia y la prosperidad futura de nuestra empresa». Colocó los documentos frente a ella, detallando metódicamente los hallazgos y describiendo instancias específicas de corrupción, cada revelación subrayando las graves violaciones legales y éticas que habían ocurrido.
Mientras hablaba, la dinámica de la sala cambió visiblemente. Algunos ejecutivos se hundieron en sus sillas, con la cabeza baja en reconocimiento de sus malas acciones, mientras que otros permanecieron rígidos, con el rostro enrojecido de indignación mientras luchaban por comprender la magnitud de la corrupción que había permeado sus operaciones. El peso de las revelaciones de Lucía era palpable, proyectando una larga sombra sobre la reunión. Con claridad y determinación, Lucía luego presentó su plan de reestructuración integral. Nuestro camino hacia adelante implica acciones decisivas, declaró con firmeza. Despediremos a los implicados en estas irregularidades e implementaremos nuevas políticas estrictas sobre transparencia y ética. Esto no es solo un paso necesario, es una oportunidad para un nuevo comienzo. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. Esta es nuestra oportunidad de reconstruir y fortalecer nuestra empresa desde sus cimientos, guiados por los principios de integridad y responsabilidad que mi abuela, nuestra fundadora, defendió con firmeza. Su mirada recorrió a los miembros del consejo, encontrando sus ojos con una mezcla de determinación y esperanza. El plan de Lucía no era meramente un conjunto de cambios procedimentales, sino un llamado a abrazar una visión transformadora para el futuro de la empresa. Describió las acciones específicas a tomar, incluyendo la revisión de las estructuras de gobierno, la mejora de los mecanismos de supervisión y un renovado enfoque en la conducta ética. La propuesta era un plan para restaurar la credibilidad de la empresa y garantizar que operara con los más altos estándares de integridad. Al concluir su presentación, Lucía permaneció serena, plenamente consciente de que el camino por delante estaría lleno de resistencia y desafíos. Sin embargo, el compromiso de honrar el legado de su abuela y asegurar el éxito futuro de la empresa le proporcionó un sentido de propósito inquebrantable. La reunión marcó un momento definitorio, estableciendo las bases para una nueva era de reforma y responsabilidad. La votación sobre las propuestas de Lucía fue un momento cargado de intensa anticipación e inquietud. La sala contuvo la respiración mientras los directores emitían sus votos, cada decisión con un peso que daría forma al futuro de la empresa. Cuando se reveló el conteo final, la mayoría de los directores había optado por apoyar su plan. El resultado fue una victoria significativa para Lucía, pero solo era el comienzo de un arduo camino hacia la reconstrucción y la sanación. La aprobación marcó el fin de la batalla inmediata por la integridad de la empresa, pero Lucía era plenamente consciente de que el verdadero trabajo estaba por delante. Transformar la empresa en un modelo de prácticas empresariales éticas y restaurar su reputación manchada sería un esfuerzo complejo y exigente. Su compromiso de honrar el legado de su abuela y su visión para el futuro de la empresa le proporcionaban una luz guía a través de las pruebas que le aguardaban. Al salir de la sala de juntas, una oleada de emociones encontradas envolvió a Lucía. El alivio por haber asegurado la aprobación del consejo se veía atenuado por la pesada carga de responsabilidad que ahora descansaba firmemente sobre sus hombros. La batalla crítica por la integridad de la empresa había sido ganada, pero la lucha más amplia para asegurar su éxito a largo plazo apenas comenzaba. Tras la reunión del consejo, Lucía enfrentó la formidable tarea de implementar las reformas propuestas mientras luchaba por mantener la estabilidad dentro de la empresa. Los cambios radicales habían suscitado un espectro de reacciones entre los empleados, desde un sentimiento de alivio ante la promesa de estándares éticos renovados hasta la ansiedad por las incertidumbres que traería la transformación. Reconociendo la importancia de cultivar una cultura de transparencia e inclusión, Lucía tomó medidas proactivas para comprometerse con su equipo. Organizó una serie de sesiones abiertas diseñadas para proporcionar a los empleados una plataforma para expresar sus ideas y preocupaciones. Estas reuniones se convirtieron rápidamente en un foro vital para reconstruir la confianza y alinear a todos con la renovada misión de la empresa. Lucía abordó cada sesión con una mente abierta y una disposición genuina para escuchar, entendiendo que fomentar un entorno colaborativo era crucial para el éxito del proceso de reforma. Durante una de estas reuniones fundamentales, un grupo del departamento de producción presentó una propuesta reflexiva e innovadora destinada a mejorar la eficiencia de la línea de ensamblaje. Lucía escuchó con genuina apreciación, reconociendo que su iniciativa tenía el potencial no solo de aumentar la productividad, sino también de reforzar la importancia del papel de cada empleado en la revitalización de la empresa. Su propuesta ejemplificaba el tipo de espíritu de colaboración y pensamiento hacia el futuro que Lucía esperaba cultivar en toda la organización.
Estas interacciones subrayaron el esfuerzo colectivo requerido para navegar el camino de la transformación. Mientras Lucía continuaba guiando a la empresa a través de su periodo de agitación, permaneció comprometida con su visión de una empresa rejuvenecida, una construida sobre los principios de integridad, innovación y responsabilidad compartida. El viaje estaba lejos de terminar, pero con cada paso adelante, Lucía se sentía más resuelta en su misión de honrar el legado de su abuela y guiar a la empresa hacia un futuro más brillante y ético. Fuera del entorno de apoyo que Lucía se esforzaba por crear, su madre Carmen y su hermano Esteban estaban lejos de haberse rendido. Aunque su poder e influencia habían disminuido, estaban tramando silenciosamente su regreso. Esteban, en particular, estaba activamente reuniendo a aquellos descontentos con los recientes cambios. Su objetivo era formar una facción capaz de desafiar el liderazgo de Lucía y socavar sus esfuerzos. Lucía estaba plenamente consciente de estas corrientes subterráneas y se mantenía vigilante, sabiendo que su liderazgo sería constantemente puesto a prueba por intentos de sabotaje y subversión. Después de un día particularmente agotador, lleno de reuniones y sesiones estratégicas, Lucía se tomó un raro momento para la introspección. A pesar de los desafíos implacables, sentía un profundo orgullo por el progreso que había logrado. La empresa, una vez marcada por la corrupción y la ineficiencia, estaba empezando a reflejar los valores que ella había imaginado durante tanto tiempo. La implementación de sus nuevas políticas comenzaba a mostrar resultados tangibles, el ambiente dentro de la empresa estaba cambiando. La moral de los empleados había comenzado a mejorar y la productividad estaba en aumento. Sin embargo, Lucía sabía que la verdadera prueba estaba por venir, la próxima reunión anual de accionistas. Este evento crucial sería el campo de batalla definitivo donde tendría que defender sus acciones y asegurar su liderazgo. Con esto en mente, Lucía dedicó varios días a prepararse meticulosamente para la reunión. Revisó informes financieros, analizó proyecciones y refinó planes estratégicos, decidida a asegurar que cada decisión tomada bajo su liderazgo no solo estuviera justificada, sino que también demostrara claros beneficios tanto para la empresa como para sus accionistas. El día de la reunión de accionistas, el gran salón estaba lleno de una audiencia diversa, algunos esperanzados y apoyando, otros escépticos y críticos. Lucía entró con un paso confiado, flanqueada por Clara y otros miembros clave del equipo que habían sido fundamentales en la implementación de las reformas. Su presencia simbolizaba la fuerza y unidad de su equipo de liderazgo. Cuando Lucía subió al podio, respiró hondo, centrándose en medio del murmullo de voces y miradas inquietas. Su mirada recorrió la sala, encontrando los ojos tanto de los partidarios como de los detractores. Con una voz firme y una compostura inquebrantable, comenzó su presentación. Damas y caballeros, comenzó, gracias por estar aquí hoy. Nos encontramos en un momento crucial en la historia de nuestra empresa. Los cambios que hemos emprendido no son meros ajustes, sino una transformación fundamental destinada a restaurar la integridad de nuestra empresa y garantizar su éxito futuro. Lucía procedió a exponer los resultados de la auditoría, los pasos tomados para abordar la corrupción y los resultados positivos que estaban surgiendo de sus reformas. Presentó datos convincentes que mostraban una mejora en el rendimiento financiero, una mayor eficiencia operativa y una cultura empresarial revitalizada. Cada diapositiva, cada estadística, era un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de su equipo y un reflejo de su visión para el futuro de la empresa. Mientras hablaba, Lucía sentía el peso de los sentimientos divididos en la sala. Sabía que no todos quedarían convencidos con su presentación, pero estaba resuelta en su compromiso con la transparencia y la reforma. Los accionistas escuchaban atentamente, algunos asintiendo en señal de acuerdo, mientras que otros permanecían escépticos. La reunión fue una prueba rigurosa, pero Lucía la enfrentó con la misma determinación y firmeza que la habían guiado a través del tumultuoso periodo de reformas. Al final de su presentación, sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante seguía estando lleno de desafíos, pero Lucía estaba preparada para continuar su lucha por el futuro de la empresa, armada con la fuerza de sus convicciones y el apoyo de aquellos que compartían su visión. Damas y caballeros, comenzó Lucía, su voz firme y resuelta, hoy representa un momento crucial en el viaje de nuestra empresa. Hemos emprendido un camino transformador para restaurar la integridad y la transparencia,
guiados por los valores apreciados por nuestra fundadora. La auditoría reveló desafíos significativos, pero también nos ha brindado una oportunidad para una renovación profunda. Nuestras reformas propuestas y los cambios estratégicos no solo buscan corregir errores del pasado, sino también establecer una base sólida para un futuro que encarne nuestros valores fundamentales y prometa un crecimiento sostenible. Lucía procedió a exponer los hallazgos detallados de la auditoría, explicando los pasos tomados para abordar cada problema y delineando la visión estratégica para el futuro de la empresa. Resaltó los cambios positivos que ya estaban tomando forma dentro de la organización, una mejor moral de los empleados, un aumento de la productividad y un entorno de trabajo más transparente y ético. Con claridad y confianza, presentó una hoja de ruta para continuar con este progreso, asegurando que la empresa no solo se recupere, sino que prospere en su forma renovada. Al concluir su presentación, Lucía abrió el espacio para preguntas y discusiones, preparándose para el inevitable escrutinio y los desafíos que surgirían. El resultado de esta reunión era crucial, determinaría su capacidad para consolidar su liderazgo y guiar a la empresa a través de su próxima fase de crecimiento. Esa noche, al acercarse el amanecer, Lucía sentía una férrea determinación dentro de ella. La batalla por su futuro y el de la empresa estaba lejos de terminar, pero encontraba fortaleza en el apoyo de su tío Alberto y otros ejecutivos leales. Defender su legado y el futuro de la empresa requería toda su fortaleza y sabiduría. En las horas previas a la reunión extraordinaria convocada por su madre Carmen y su hermano Esteban, Lucía recibió un mensaje inesperado de un viejo amigo de la familia, el señor Ruiz, quien había trabajado estrechamente con su abuela. La urgencia del mensaje la intrigó, lo que la llevó a aceptar una reunión en una cafetería cercana para descubrir qué nueva información podría salir a la luz. En la cafetería, Lucía encontró al señor Ruiz esperando en una mesa en una esquina tranquila, con una mezcla de calidez y seriedad en su actitud. Mientras se acomodaban en sus asientos, el señor Ruiz no perdió tiempo en abordar el asunto en cuestión. Lucía, comenzó, su voz baja y sincera, he estado siguiendo de cerca los acontecimientos recientes y me sentí obligado a reunirme contigo. Hay piezas cruciales de información sobre el legado de tu abuela y algunos asuntos históricos que podrían ser importantes mientras navegas por este periodo tan difícil. Lucía se inclinó hacia adelante, su curiosidad despertada. ¿De qué tipo de información estamos hablando? Los ojos del señor Ruiz se encontraron con los de ella con una intensidad solemne. Durante mi tiempo trabajando con tu abuela, me encontré con algunos documentos y correspondencias que arrojan luz sobre sus verdaderas intenciones y algunos asuntos no resueltos dentro de la empresa. Estos asuntos podrían ofrecerte una visión más amplia del contexto de la situación actual y quizás proporcionarte una ventaja a medida que enfrentas los desafíos que se avecinan. Lucía escuchaba atentamente mientras el señor Ruiz continuaba compartiendo detalles sobre los documentos y su importancia. La información que proporcionaba no solo era esclarecedora, sino también potencialmente transformadora, dándole a Lucía nuevas perspectivas y herramientas para abordar los desafíos planteados por Carmen, Esteban y la facción opuesta a sus reformas. Con este nuevo conocimiento, Lucía sintió un renovado sentido de propósito y determinación. Entendía que, aunque el camino por delante estaría lleno de obstáculos, ahora estaba mejor equipada para enfrentarlos. Al salir de la cafetería, el peso de sus responsabilidades parecía más manejable, y su determinación para llevar a la empresa a través de su periodo de transformación era más fuerte que nunca. Lucía, tengo información que podría ser crucial para la reunión de hoy, comenzó el señor Ruiz, su voz firme y urgente. He estado revisando algunos documentos y correspondencias antiguas relacionadas con el testamento de tu abuela y la fundación que estableció. Hay disposiciones y cláusulas que nunca fueron completamente reveladas o ejecutadas, y creo que podrían ser vitales para fortalecer tu posición. Lucía se inclinó hacia adelante, su curiosidad y esperanza avivadas. El señor Ruiz explicó que su abuela había incluido instrucciones y protecciones específicas en su testamento, diseñadas para mantener la integridad de la empresa y asegurar su éxito futuro. Estas disposiciones estaban destinadas a contrarrestar cualquier esfuerzo por subvertir los valores de la empresa o desafiar el liderazgo. Los documentos detallaban salvaguardas legales y estipulaciones que podrían fortalecer las reformas de Lucía frente a la resistencia de Carmen y Esteban. Armada con esta nueva información, Lucía sintió un renovado propósito y claridad.
Expresó su gratitud al señor Ruiz, reconociendo la importancia de los conocimientos que había compartido. Al salir de la cafetería, su mente se aceleraba con las posibilidades que ofrecía este nuevo conocimiento. Era un rayo de esperanza en medio de la tormenta tumultuosa de la política corporativa. Al regresar a la empresa, Lucía sintió una resolución más profunda. Sabía que la reunión extraordinaria que se avecinaba sería crucial para asegurar su posición y solidificar los cambios que había comenzado. Al entrar en la sala de juntas, su actitud era una mezcla de confianza y determinación. Carmen y Esteban ya estaban presentes, sus rostros reflejando una mezcla de desafío y paciencia calculada. La sala estaba cargada de tensión cuando comenzó la reunión. Lucía tomó su lugar en la cabecera de la mesa, su mirada firme mientras se preparaba para dirigirse a la asamblea. Podía sentir el peso del escrutinio de los miembros del consejo y el desafío que suponía la oposición de su familia. Con un tono calmado y asertivo, Lucía comenzó su presentación. Gracias a todos por venir. La reunión de hoy es crucial para determinar la dirección del futuro de nuestra empresa. Estamos en una encrucijada, y las decisiones que tomemos aquí impactarán no solo nuestras operaciones actuales, sino también nuestro legado a largo plazo. Expuso metódicamente las nuevas reformas y sus beneficios anticipados, reforzando los principios de transparencia e integridad que su abuela había defendido. Lucía luego introdujo los documentos recién descubiertos del testamento de su abuela, presentándolos como evidencia de las intenciones y protecciones de su abuela. Estas disposiciones fueron diseñadas para asegurar que la empresa permanezca fiel a sus valores fundacionales, explicó Lucía. Nos brindan un mandato claro para actuar en el mejor interés de la empresa y su futuro. La sala permaneció en silencio mientras los miembros del consejo absorbían la gravedad de la información. Carmen y Esteban intercambiaron miradas, sus expresiones endureciéndose al darse cuenta de las posibles implicaciones de estas revelaciones. La presentación de Lucía fue exhaustiva y convincente, dejando poco espacio para contraargumentos. Al concluir, Lucía abrió el espacio para preguntas y discusiones. Estaba preparada para abordar cualquier crítica y defender su posición con la nueva evidencia revelada. La reunión fue una prueba de su capacidad para mantener el control y reunir apoyo del consejo, pero Lucía se sentía equipada y resuelta. El resultado de la reunión sería decisivo. Lucía comprendía que, aunque la confrontación inmediata con su familia y sus aliados era intensa, también era una oportunidad para solidificar su liderazgo y asegurar el futuro de la empresa. Con el apoyo de sus ejecutivos leales y la fuerza del legado de su abuela detrás de ella, Lucía enfrentó el desafío con una determinación inquebrantable. Cuando fue su turno de hablar, Lucía respiró hondo y se dirigió a la sala con una mezcla de claridad y convicción. Comenzó recordando el progreso realizado desde que se implementaron sus reformas, destacando las mejoras significativas en la salud financiera de la empresa y los cambios positivos en la moral y la productividad de los empleados. Su tono era firme y autoritario mientras delineaba el compromiso continuo con prácticas éticas que se había convertido en la piedra angular de su liderazgo. Lucía luego pasó a un momento crucial de su presentación. Introdujo la nueva información descubierta por el señor Ruiz, incluyendo las disposiciones previamente no reveladas en el testamento de su abuela. Estas disposiciones, explicó, estaban diseñadas para mantener la integridad de la empresa y asegurar su alineación con los valores de la fundadora. Estos documentos, dijo Lucía, sosteniendo los papeles para que todos los vieran, apoyan claramente la visión y las reformas que estoy implementando. Nos brindan un mandato para actuar según los principios que mi abuela apreciaba. La revelación de estas disposiciones añadió una nueva dimensión poderosa a su defensa. El argumento de Lucía no era solo una cuestión de convicción personal, sino que ahora estaba respaldado por las bases legales y éticas establecidas por su abuela. Esto era más que una defensa, era un llamado a la acción para aquellos que compartían su visión de restaurar la empresa al camino correcto. Al concluir su presentación, la sala estaba cargada de una tensión palpable. Los miembros del consejo se movían en sus asientos, con expresiones de contemplación y sorpresa. El equilibrio de poder parecía vacilar, con algunos miembros visiblemente influenciados por la fuerza de los argumentos de Lucía y el respaldo autoritario del testamento de su abuela. La discusión subsiguiente fue intensa, con cada miembro del consejo sopesando las implicaciones de la nueva información.
Cuando llegó el momento de la votación, los resultados fueron decisivos. Lucía salió victoriosa, su posición reafirmada y la legitimidad de sus reformas solidificada. Carmen y Esteban, aunque aún resistiendo, se quedaron con una influencia disminuida y con menos vías para desafiar efectivamente su liderazgo. Al concluir la reunión, Lucía sintió un profundo sentido de alivio y logro. La batalla inmediata por el control había sido ganada, y el camino hacia adelante para la empresa parecía más claro que antes. Las reformas podían continuar, la integridad de la empresa podía ser restaurada, y Lucía ahora estaba firmemente establecida como la líder que guiaría a la organización hacia una nueva era de transparencia y excelencia ética. Al salir de la reunión, Lucía sintió un profundo sentido de logro mezclado con el peso del camino que aún tenía por delante. La batalla inmediata por el control había sido ganada de manera decisiva, pero sabía que el camino para transformar la empresa en un faro de integridad y excelencia estaba lejos de completarse. Con el apoyo de sus aliados leales y la fuerza perdurable del legado de su abuela guiándola, Lucía estaba más decidida que nunca a llevar la empresa hacia un futuro más brillante y ético. En preparación para revelar el Segundo Testamento, Lucía entendió la importancia del tiempo y la presentación. Con la ayuda del señor Linares, recuperó el documento de la caja de seguridad y organizó su examen por un experto en autenticación de testamentos y caligrafía. Este proceso fue meticuloso, involucrando una verificación exhaustiva de la autenticidad del documento y su adherencia a los estándares legales. A medida que pasaban los días, Lucía esperaba con ansiedad el informe del experto. Durante este periodo de espera, continuó sus esfuerzos por solidificar su posición dentro de la empresa. Llevó a cabo reuniones adicionales con empleados, reforzando su compromiso con la nueva dirección de la empresa y buscando un mayor apoyo para sus reformas. El ambiente entre el personal se volvió cada vez más positivo, reflejando su creciente aceptación de los cambios y su renovado entusiasmo por el futuro de la empresa. Cuando finalmente llegó la confirmación del experto, se confirmó la legitimidad del Segundo Testamento y se validaron sus disposiciones. Este testamento incluía directivas que se alineaban perfectamente con la visión de Lucía, enfatizando la transparencia, la conducta ética y las inversiones estratégicas destinadas a asegurar el futuro de la empresa. Esta confirmación imbuyó a Lucía con una oleada de confianza, sabiendo que sus acciones estaban respaldadas por el legado perdurable de su abuela. El día de la reunión extraordinaria pospuesta llegó, y Lucía entró en la sala de juntas con el Segundo Testamento en mano. La sala estaba cargada con una palpable sensación de anticipación y tensión. Esteban y Carmen parecían cada vez más agitados, su confianza anterior erosionándose a medida que avanzaba la reunión. Cuando Lucía se levantó para hablar, dominó la sala con una presencia calmada pero resuelta. Gracias a todos por su paciencia, comenzó, su voz firme. Solicité este aplazamiento porque hay nueva información crucial que impactará significativamente nuestras decisiones y la dirección futura de la empresa. Hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras resonara en la audiencia. Luego presentó el Segundo Testamento, explicando cuidadosamente sus orígenes y las profundas implicaciones que tenía para el futuro de la empresa. Lucía destacó cómo el testamento apoyaba inequívocamente sus reformas y subrayaba las intenciones de su abuela para la empresa. Contrastó las directivas progresistas del testamento con las propuestas regresivas presentadas por Esteban y Carmen, enfatizando la alineación de su visión con el legado de su abuela. La revelación del Segundo Testamento fue recibida con una mezcla de sorpresa y contemplación entre los miembros del Consejo. Algunos estaban visiblemente influenciados por la autenticidad del documento y la clara alineación con la visión de Lucía. La atmósfera de la sala cambió, con un apoyo creciente al liderazgo de Lucía volviéndose evidente a medida que avanzaba la reunión. A medida que se desarrollaba la discusión, Lucía sintió un renovado sentido de resolución. El apoyo a su visión se estaba consolidando, y la legitimidad de sus reformas se estaba reforzando. La reunión extraordinaria, que inicialmente había sido una fuente de temor, se había convertido en un momento decisivo para afirmar su liderazgo y establecer un curso para el futuro de la empresa. La sala de juntas, una vez campo de batalla de intereses en conflicto, ahora zumbaba con un aire de optimismo cauteloso. Mientras los miembros del consejo se inclinaban para examinar los extractos del Segundo Testamento que Lucía había presentado, estaba claro que la revelación había logrado su efecto deseado.
El documento no solo reforzaba la legitimidad de Lucía, sino que también subrayaba que su liderazgo estaba alineado con los valores y la visión duraderos de su abuela. Esteban y Carmen, quienes habían entrado a la reunión con un aura de desafío, estaban visiblemente inquietos. Sus intentos de desafiar la autoridad de Lucía se tambalearon ante la nueva evidencia presentada. La atmósfera tensa en la sala cambió de confrontación a un silencio reflexivo mientras los miembros del consejo absorbían las implicaciones del Segundo Testamento. Con su presentación completa, Lucía pasó al momento decisivo de la reunión, la votación. Llamó a una votación sobre la continuación de sus reformas y el rechazo de las propuestas para revertirlas. El resultado, una vez incierto y lleno de riesgo, ahora se inclinaba decididamente a su favor. La mayoría de los miembros del Consejo emitieron sus votos en apoyo del liderazgo de Lucía, afirmando la autoridad del Segundo Testamento y validando las reformas que había implementado. El resultado dejó a Carmen y Esteban con pocas opciones. Sus esfuerzos por socavar el liderazgo de Lucía fueron efectivamente frustrados por la evidencia convincente y el apoyo del Consejo a su visión. La atmósfera en la sala, una vez tensa y cargada, ahora llevaba una palpable sensación de resolución y aceptación. Al concluir la reunión, Lucía experimentó un profundo sentido de logro y alivio. Había navegado con éxito por una compleja red de política familiar y sabotaje corporativo con una mezcla de resistencia, previsión estratégica y un compromiso inquebrantable con el legado de su abuela. La empresa, ahora posicionada para avanzar bajo un renovado sentido de propósito, parecía estar preparada para un futuro definido por la integridad y el éxito. El liderazgo de Lucía se había solidificado, y el camino por delante, aunque aún desafiante, parecía más seguro y prometedor. Al salir de la sala de juntas, Lucía estaba muy consciente de que el camino que le esperaba estaba lejos de ser sencillo. El camino hacia la plena integración de las nuevas políticas y la garantía de que la empresa permaneciera fiel a sus valores revitalizados sería exigente. Sin embargo, respaldada por el apoyo inquebrantable de sus aliados y el legado duradero de su abuela, sentía una determinación aún más fuerte de ver su visión realizada. Tras el incendio y sus secuelas, la hábil gestión de la crisis por parte de Lucía le ganó no solo la admiración de la comunidad, sino también el apoyo inquebrantable de sus empleados. Su respuesta, marcada por un compromiso con la seguridad, la transparencia y el liderazgo ético, solidificó su reputación como una líder respetada y efectiva. El incidente se convirtió en un testimonio de su capacidad para manejar la adversidad con gracia e integridad. En los meses posteriores al incendio, el compromiso de Lucía con los valores fundamentales de la empresa permaneció inquebrantable. Se centró particularmente en avanzar en el proyecto de tecnología verde, asegurándose de que las lecciones aprendidas del incendio se integraran sin problemas en las prácticas de la empresa. Esto incluía mejorar los protocolos de seguridad y reforzar el compromiso con la responsabilidad ambiental. El proyecto de tecnología verde, un símbolo del renovado compromiso de Montenegro con la sostenibilidad, progresó con un impulso impresionante. El énfasis de Lucía en las prácticas éticas y la innovación comenzó a dar frutos. El éxito del proyecto no solo disminuyó la huella ambiental de la empresa, sino que también atrajo inversiones significativas y asociaciones estratégicas. Este flujo de apoyo permitió a Lucía expandir aún más el proyecto, incorporando soluciones de vanguardia y consolidando la posición de Montenegro como líder en prácticas comerciales sostenibles. En medio de estos avances, Lucía se mantuvo vigilante. Carmen y Esteban, aunque su influencia había disminuido, continuaban buscando oportunidades para socavar sus esfuerzos y recuperar su antiguo poder. Sin embargo, la red de apoyo fortalecida de Lucía y su previsión estratégica la equiparon para contrarrestar eficazmente sus maniobras. Su liderazgo, ahora más robusto y resiliente que nunca, enfrentó estos desafíos de frente, asegurando que la transformación de Montenegro fuera tanto duradera como impactante. A medida que avanzaba, Lucía afrontaba los desafíos en curso con una visión clara y un compromiso inquebrantable con sus principios. El camino por delante estaba lleno de potencial, y estaba decidida a navegarlo con la misma integridad y determinación que la habían guiado a través de las pruebas del pasado. La mente de Lucía se aceleraba mientras procesaba la confesión de Esteban, el peso de la posible amenaza para Montenegro presionando fuertemente sobre ella. A pesar de su tensa historia,
la gravedad de su situación y la palpable urgencia en su voz exigían una respuesta basada tanto en el pragmatismo como en la compasión. Esteban, dijo, su voz firme pero cargada de preocupación, esta es una situación crítica. No podemos permitir que tus acciones pongan en peligro todo lo que hemos construido. Tenemos que manejar esto con cuidado y estrategia. Esteban, con el rostro marcado por el remordimiento, asintió vigorosamente. Lo entiendo, Lucía. Lo siento de verdad. Pensé que podía resolver esto por mi cuenta, pero ahora se ha descontrolado. Lucía respiró hondo, su mente ya formulando un plan. Primero, necesitamos evaluar completamente el alcance del daño. Debemos entender exactamente qué información ha sido comprometida y cómo podría impactar a la empresa. Una vez que tengamos una imagen clara, tendremos que implementar medidas para mitigar los riesgos y proteger los intereses de Montenegro. Los hombros de Esteban se hundieron con una mezcla de alivio y angustia continua. Te proporcionaré todos los detalles que tengo. Debería haber acudido a ti antes. Lucía asintió. Aprecio tu disposición para cooperar. Comencemos revisando la información e identificando las posibles amenazas. También necesitaremos involucrar a nuestro equipo de ciberseguridad y asesores legales para ayudar a gestionar las repercusiones y asegurarnos de que respondemos de manera efectiva. Lucía convocó una reunión urgente con su equipo de confianza, que incluía a Clara y a su tío Alberto, para abordar la crisis emergente. Se reunieron en la sala de conferencias, en un ambiente cargado de preocupación pero cargado de determinación. Lucía les informó sobre la confesión de Esteban, revelando la gravedad de la amenaza de chantaje y los riesgos potenciales que representaba para las operaciones y la reputación de Montenegro. Al comprender la urgencia, el equipo se puso a trabajar de inmediato en un plan de respuesta multifacético. Su prioridad era evaluar discretamente la posible filtración y fortalecer las medidas de seguridad de la empresa. Clara, con su experiencia en operaciones, encabezó una auditoría interna para identificar cualquier vulnerabilidad e implementar protocolos de seguridad mejorados. Alberto, aprovechando su extensa red, se puso en contacto con contactos de confianza en la industria de la seguridad para obtener apoyo adicional. Al mismo tiempo, Lucía solicitó la ayuda de un reconocido experto en gestión de crisis. El papel del experto fue fundamental para navegar por la compleja red de chantaje y posibles repercusiones. Con su orientación, Lucía diseñó un enfoque estratégico para gestionar la amenaza inmediata, mitigar los riesgos y garantizar que la respuesta de la empresa fuera eficaz y discreta. Consciente de la importancia de la transparencia, Lucía se puso en contacto con Arturo y destacó la importancia de mantener una comunicación abierta dentro de su asociación. A pesar de sus controversias pasadas, el apoyo de Arturo fue esencial. Aceptó no solo mejorar las medidas de seguridad para el proyecto de tecnología ecológica, sino también colaborar en los planes de contingencia para abordar cualquier vulnerabilidad potencial. La participación de Arturo proporcionó una capa crucial de protección y aseguró a las partes interesadas su compromiso de salvaguardar la integridad del proyecto. A lo largo de este periodo tumultuoso, Lucía mantuvo una postura cautelosa pero de apoyo hacia Esteban. Reconociendo su terrible situación y el sincero arrepentimiento en su voz, facilitó el acceso a asesoramiento financiero para ayudarlo a superar su precaria situación. Además, Lucía participó en delicadas negociaciones con los chantajistas, buscando ganar tiempo para una solución integral y al mismo tiempo minimizar el daño potencial. Su objetivo era contener toda la información que pudiera verse comprometida y salvaguardar la reputación de Montenegro. Mientras Lucía trabajaba para estabilizar la empresa, siguió avanzando en sus objetivos más amplios. La reconstrucción de las instalaciones se llevó a cabo según lo previsto y el proyecto de tecnología ecológica siguió avanzando según lo previsto. El firme liderazgo de Lucía durante esta crisis demostró su capacidad para equilibrar las preocupaciones inmediatas con los objetivos a largo plazo, lo que reforzó su compromiso con sus valores y la misión de la empresa. La resolución de la crisis marcó un punto de inflexión para Montenegro. Una vez controladas las amenazas inmediatas y reforzadas las medidas de seguridad, la empresa comenzó a recuperar su estabilidad y su impulso. La hábil gestión de la situación por parte de Lucía no solo preservó la integridad de Montenegro, sino que también subrayó sus capacidades de liderazgo.
Su resiliencia y perspicacia estratégica habían guiado a la empresa a través de uno de sus periodos más desafiantes, consolidando su posición como líder respetada y visionaria. Una vez superada la crisis, Lucía volvió a centrarse en sus objetivos generales para Montenegro y siguió dedicándose a impulsar la innovación, la sostenibilidad y las prácticas comerciales éticas. La experiencia había sido una prueba profunda de sus límites, pero también había reafirmado su compromiso con el legado de su abuela y el futuro de la empresa. Mientras Lucía seguía liderando con claridad y convicción, se mantuvo firme en su misión de conducir a Montenegro hacia un futuro más brillante y sostenible. Su trayectoria, marcada por la perseverancia y la integridad, fue un testimonio de la fortaleza de su visión y el impacto duradero de su liderazgo. Lucía enfrentó un desafío complejo y multifacético con las afirmaciones de Valeria, sabiendo que una respuesta estratégica y legal era esencial para abordar la situación de manera efectiva. Había mucho en juego y ella era consciente de que abordar el problema requería no solo una investigación exhaustiva sino también una gestión cuidadosa para evitar desestabilizar aún más a Montenegro. Investigación y transparencia. El equipo de Lucía se puso a trabajar de inmediato para investigar la validez de las afirmaciones de Valeria. Esto implicó una revisión exhaustiva de los documentos que Valeria había presentado y la recopilación de pruebas adicionales para confirmar su legitimidad. El equipo legal de Lucía se puso en contacto con los representantes de Valeria para obtener más claridad sobre los detalles de sus reclamos y la documentación que los respalda. Al mismo tiempo, examinaron las posibles ramificaciones legales y prepararon respuestas para diversos escenarios. En medio de estos esfuerzos, Lucía sabía que mantener la transparencia con los empleados y las partes interesadas era crucial. El reciente escándalo, la salida de Esteban y la incertidumbre constante habían creado un ambiente de aprensión dentro de la empresa. Para abordar esto, Lucía celebró una serie de reuniones con empleados y socios clave, en las que discutieron abiertamente los desafíos que enfrentaba Montenegro y las medidas proactivas que se estaban tomando para abordarlos. Estas reuniones tenían como objetivo reforzar la confianza, fomentar un ambiente de colaboración y garantizar que todos estuvieran alineados con los objetivos y valores de la empresa. Respuesta estratégica a las maniobras de Carmen. Los intentos de Carmen de aprovechar las afirmaciones de Valeria para su beneficio plantearon una amenaza importante para el liderazgo de Lucía. Para contrarrestar esto, Lucía se centró en fortalecer su red de apoyo dentro de la empresa. Convocó una serie de sesiones de estrategia con ejecutivos de alto nivel y miembros influyentes del equipo para discutir los desafíos actuales y reforzar su compromiso con la visión de Montenegro. Al enfatizar la importancia de la unidad y la integridad, Lucía se propuso construir una coalición resistente que se mantuviera firme contra cualquier intento de socavar su liderazgo. Ajustes legales y estratégicos. A medida que avanzaba la investigación de las denuncias de Valeria, el equipo legal de Lucía proporcionó comentarios contradictorios. Si bien algunos aspectos de la historia de Valeria parecían creíbles, había inconsistencias notables que justificaban un mayor escrutinio. Lucía decidió adoptar un enfoque cauteloso pero de mente abierta, asegurándose de que cada denuncia se abordara con imparcialidad y debida diligencia. Esto implicó realizar entrevistas adicionales, contrastar documentos y consultar con expertos externos para validar los hallazgos. Lucía también se preparó para posibles acciones legales, incluida la redacción de planes de contingencia en caso de que las denuncias condujeran a disputas legales o requirieran cambios organizacionales significativos. Su objetivo era salvaguardar la reputación de Montenegro y al mismo tiempo abordar el asunto con transparencia e integridad. Reconstruir la confianza y seguir adelante. Durante este periodo, Lucía se mantuvo firme en su compromiso con los valores fundamentales de Montenegro de prácticas éticas y sostenibilidad. Continuó impulsando el proyecto de tecnología ecológica de la empresa, asegurándose de que el progreso se mantuviera constante a pesar de las presiones externas. Al demostrar resiliencia y una dedicación inquebrantable a su visión, Lucía se propuso consolidar su posición como líder capaz de sortear las crisis de manera eficaz y conducir a Montenegro hacia un futuro sostenible y exitoso. En sus comunicaciones con la junta directiva y las partes interesadas, Lucía enfatizó la importancia de centrarse en los objetivos a largo plazo de la empresa y el impacto positivo de las reformas en curso. Trabajó para mantener la moral alta y mantener una perspectiva positiva, incluso frente a la adversidad. A medida que la situación con Valeria y Carmen evolucionó,
Lucía se mantuvo alerta y proactiva. Su enfoque para gestionar la crisis, equilibrando la diligencia legal con la comunicación estratégica y el liderazgo transparente, ayudó a mitigar el impacto en Montenegro y reforzó su papel como líder íntegra y eficaz. Con la investigación en curso, Lucía estaba preparada para adaptar sus estrategias según fuera necesario, priorizando siempre la integridad de la empresa y el éxito futuro. A medida que Lucía enfrentaba las crecientes presiones de la disputa legal y la agitación interna, reconoció la importancia fundamental de la comunicación proactiva para mantener la estabilidad y recuperar la confianza. Su enfoque implicó una estrategia multifacética para abordar las preocupaciones de los empleados, las partes interesadas y el público, al mismo tiempo que reforzaba el compromiso de Montenegro con sus valores fundamentales y su misión. Mejora de la comunicación y la transparencia. Lucía intensificó sus esfuerzos de comunicación, asegurándose de que todas las partes interesadas estuvieran informadas sobre el progreso de Montenegro y su respuesta a los acontecimientos recientes. Organizó reuniones informativas y actualizaciones periódicas para los empleados, las partes interesadas y los medios de comunicación, centrándose en los avances positivos que estaba logrando la empresa. Estas actualizaciones incluían informes detallados sobre los avances en el proyecto de tecnología ecológica, los esfuerzos de reconstrucción en curso tras el reciente incendio y las medidas adoptadas para abordar y contener la disputa legal. Sus presentaciones fueron cuidadosamente elaboradas para destacar los logros y planes de Montenegro, demostrando la resiliencia de la empresa y su dedicación inquebrantable a sus valores. Lucía enfatizó los hitos exitosos del proyecto de tecnología verde, que no solo había avanzado en la sostenibilidad ambiental sino que también había atraído importantes inversiones y asociaciones estratégicas. También mostró el progreso en la reconstrucción de las instalaciones de la empresa, subrayando el compromiso con la seguridad y las prácticas éticas. Mensajes estratégicos y participación de las partes interesadas. Para contrarrestar el impacto negativo de las reclamaciones de Carmen y Valeria, los mensajes de Lucía se centraron en la claridad y la positividad. Abordó la disputa legal de frente, brindó información fáctica y describió las medidas tomadas para resolver el problema. Al enfatizar la transparencia y la apertura, Lucía apuntó a disipar cualquier desinformación y reforzar la confianza en su liderazgo. Lucía también interactuó directamente con las partes interesadas clave, incluidos inversores, socios y líderes comunitarios. Buscó tranquilizarlos sobre la estabilidad de Montenegro y el compromiso continuo con su misión. Las reuniones y actualizaciones personalizadas le permitieron abordar inquietudes específicas y fomentar relaciones más sólidas con quienes apoyaban la visión de la empresa. Reforzar los valores y el liderazgo de la empresa. Durante este periodo, Lucía se mantuvo firme en su compromiso de liderar con integridad y transparencia. Navegó por el complejo panorama de la dinámica familiar y los desafíos comerciales con un enfoque estratégico y basado en principios. Su liderazgo se caracterizó por un enfoque en las consideraciones éticas y una determinación de proteger el legado de Montenegro mientras guiaba a la empresa hacia el éxito continuo. Las presentaciones de Lucía fueron diseñadas no solo para brindar actualizaciones, sino también para reforzar la confianza en su liderazgo. Dejó en claro que, a pesar de los desafíos, los valores de sostenibilidad, prácticas éticas y transparencia de Montenegro seguían estando a la vanguardia de las operaciones de la empresa. Al mostrar el impacto positivo del proyecto de tecnología ecológica y la resolución exitosa de los problemas relacionados con los incendios, Lucía apuntó a demostrar que Montenegro estaba avanzando con una visión clara y un compromiso con la excelencia. Navegar por la dinámica familiar y los desafíos comerciales. El enfoque estratégico de Lucía también implicó abordar la dinámica familiar y los desafíos comerciales en curso con cuidado y diplomacia. Lucía continuó gestionando sus interacciones con Carmen y Valeria de manera reflexiva, equilibrando la firmeza con la empatía. Su enfoque estaba en resolver los conflictos de una manera que preservara la integridad de la empresa y se alineara con el legado de su abuela. A medida que la situación evolucionó, Lucía estaba preparada para tomar decisiones difíciles para proteger el futuro de Montenegro. Su compromiso de navegar estos desafíos con un enfoque estratégico y ético fue evidente en su manejo de las presiones internas y externas. Al mantenerse fiel a sus valores y centrarse en el éxito a largo plazo de la empresa, Lucía se propuso guiar a Montenegro a través de este periodo turbulento y garantizar su crecimiento y estabilidad continuos. Durante las presentaciones, Lucía aprovechó la oportunidad de abordar directamente las inquietudes de los inversores y socios.
facilitó sesiones abiertas de preguntas y respuestas, lo que permitió a las partes interesadas expresar sus preguntas e inquietudes sobre la situación que se estaba desarrollando. La voluntad de Lucía de participar de manera abierta y transparente jugó un papel crucial para aliviar parte de la ansiedad en torno al futuro de Montenegro. Al brindar respuestas honestas y demostrar un compromiso claro con los valores de la empresa, pudo generar y reforzar la confianza entre sus principales partidarios. Comunicación transparente con las partes interesadas. El enfoque de Lucía para comunicarse con los inversores y socios se caracterizó por la transparencia y la participación proactiva. Preparó informes y presentaciones detallados que describían los pasos tomados para abordar la disputa legal, gestionar el impacto de las maniobras de Carmen y avanzar en los objetivos estratégicos de la empresa. Su comunicación clara y abierta ayudó a disipar parte de la incertidumbre que se había generado por los eventos recientes, lo que proporcionó a las partes interesadas una comprensión más integral de la dirección y la estabilidad de Montenegro. Apoyo de los empleados y las partes interesadas. Los mensajes de apoyo de los empleados y los comentarios positivos de los inversores y socios fueron fundamentales para reforzar la determinación de Lucía. Los empleados, animados por su liderazgo y compromiso con las prácticas éticas, expresaron su confianza en su visión para la empresa. Del mismo modo, los inversores y socios, tranquilizados por su enfoque transparente, continuaron mostrando su apoyo. Este respaldo colectivo le proporcionó a Lucía una fuerza y una motivación renovadas para enfrentar los desafíos actuales de frente. Resolución enfocada de la disputa legal. Si bien la gestión de las percepciones externas fue crucial, Lucía mantuvo un profundo compromiso con la resolución de la disputa legal con Valeria. Lucía continuó trabajando en estrecha colaboración con su equipo legal, asegurando una evaluación exhaustiva e imparcial de las reclamaciones de Valeria. La dedicación de Lucía a la transparencia y la justicia no solo ayudó a abordar los problemas legales específicos, sino que también reforzó su credibilidad como líder que prioriza la equidad y la conducta ética. Abordar las tácticas de escalada de Carmen. El enfoque estratégico de Lucía se extendió a contrarrestar las tácticas de escalada de Carmen. Monitoreó meticulosamente las actividades de Carmen e implementó medidas para mitigar cualquier intento de desestabilizar su liderazgo. Al fortalecer sus alianzas dentro de la empresa y mantener una comunicación abierta con sus asesores y empleados leales, Lucía trabajó para minimizar el impacto de los esfuerzos de Carmen por crear discordia. Su enfoque implicó reforzar los valores fundamentales de la empresa y garantizar que cualquier acción tomada estuviera alineada con la misión y los objetivos generales de Montenegro. Mantener la normalidad y defender los valores. En medio de la incertidumbre, Lucía hizo que fuera una prioridad mantener una sensación de normalidad dentro de la empresa. Continuó defendiendo los valores y la misión de Montenegro, asegurando que el enfoque permaneciera en los objetivos estratégicos y los cambios positivos de la empresa. Su liderazgo durante este periodo tumultuoso fue un testimonio de su resiliencia y dedicación inquebrantable tanto a la empresa como al legado de su abuela. Los esfuerzos de Lucía por estabilizar la empresa y navegar por el complejo panorama de dinámicas familiares, disputas legales y desafíos externos resaltaron sus excepcionales cualidades de liderazgo. Su capacidad para equilibrar la transparencia con la acción estratégica, manteniendo al mismo tiempo un enfoque en las prácticas éticas y los objetivos a largo plazo, fue fundamental para guiar a Montenegro durante este periodo difícil. Mientras continuó liderando con integridad y visión, Lucía estaba bien posicionada para dirigir la empresa hacia un futuro exitoso y sostenible. La respuesta de Lucía al escándalo y al frenesí mediático. Lucía enfrentó el escándalo que se estaba desarrollando con una mezcla de determinación y aprensión. Al comprender la gravedad de la situación, convocó una reunión de emergencia con su equipo de liderazgo para delinear un plan de acción detallado para abordar el fraude y sus repercusiones. Reconociendo la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, Lucía inició una investigación independiente para descubrir el alcance total de la mala conducta y garantizar que los responsables rindieran cuentas. Su acción decisiva tenía como objetivo resolver la crisis actual y prevenir incidentes futuros. Plan de acción integral e investigación independiente. En su reunión de emergencia, Lucía presentó un sólido plan de acción que incluía varios componentes clave. Investigación independiente. Lucía contrató los servicios de una prestigiosa firma de contabilidad forense para que llevara a cabo una investigación exhaustiva sobre el fraude.
Esta investigación fue diseñada para identificar a los perpetradores, evaluar el impacto en la empresa y brindar recomendaciones para abordar las vulnerabilidades. Controles financieros mejorados. Lucía anunció una serie de medidas para fortalecer la supervisión financiera, incluida la implementación de controles financieros y procedimientos de auditoría más estrictos. Estas medidas tenían como objetivo restablecer la confianza entre las partes interesadas y garantizar la integridad de las operaciones financieras de Montenegro. Medidas de transparencia. Para abordar las preocupaciones de los inversores y el público, Lucía se comprometió a aumentar la transparencia actualizando periódicamente a las partes interesadas sobre el progreso de la investigación y los pasos que se están tomando para abordar los problemas. Frenesí mediático y explotación de Carmen. A medida que se intensificaba el frenesí mediático en torno al escándalo, Carmen aprovechó la oportunidad para promover su agenda. Reunió activamente a los accionistas disidentes y expresó sus críticas al liderazgo de Lucía. Las declaraciones públicas de Carmen sugirieron que el liderazgo de Lucía había fracasado y que era necesario un cambio para estabilizar la empresa. Esta campaña de críticas ganó fuerza entre algunos inversores y partes interesadas que estaban genuinamente preocupados por el futuro de Montenegro. Respuesta estratégica a la campaña de Carmen. Lucía respondió a la explotación de la situación por parte de Carmen con un enfoque estratégico. Comunicación abierta. Lucía continuó interactuando abiertamente con los medios y las partes interesadas, brindando actualizaciones claras y objetivas sobre la investigación en curso y las medidas que se estaban implementando. Su transparencia tenía como objetivo contrarrestar la narrativa de Carmen y tranquilizar a los inversores sobre la estabilidad de la empresa. Fortalecimiento del apoyo interno. Lucía se centró en reforzar su apoyo dentro de la empresa. Mantuvo reuniones con empleados y ejecutivos clave para analizar la situación, abordar inquietudes y enfatizar la importancia de la unidad y el compromiso con los valores de la empresa. Involucrar a las partes interesadas. Lucía se puso en contacto con los inversores y las partes interesadas y les proporcionó información detallada sobre las medidas que se estaban tomando para abordar el escándalo y restablecer la confianza. Al abordar directamente sus inquietudes, buscó mitigar el impacto de la campaña de Carmen y mantener la confianza de los inversores. Lecciones de liderazgo y resiliencia. A pesar de la creciente presión, la gestión del escándalo por parte de Lucía demostró valiosas lecciones de liderazgo, resiliencia y la importancia de defender los valores fundamentales en medio de la adversidad. Su capacidad para navegar por el complejo panorama de conflictos familiares, disputas legales y desafíos comerciales con integridad y determinación aseguró que Montenegro se mantuviera centrado en su visión de ser una empresa responsable e innovadora. La respuesta estratégica de Lucía al escándalo, combinada con su compromiso con la transparencia y las prácticas éticas, jugó un papel crucial en la estabilización de la empresa y el fortalecimiento de su reputación. A medida que continuó liderando con claridad y propósito, Lucía no solo estaba abordando la crisis inmediata, sino que también estaba sentando las bases para un Montenegro más fuerte y resiliente. Reafirmando el compromiso de Montenegro. Tras el escándalo, Lucía se mantuvo firme en su compromiso con los valores y la misión fundamentales de Montenegro. Continuó defendiendo el proyecto de tecnología ecológica y las iniciativas de sostenibilidad de la empresa, asegurándose de que estos esfuerzos siguieran siendo un punto focal de la estrategia de la empresa. Su liderazgo durante este periodo desafiante subrayó su dedicación a honrar el legado de su abuela mientras guiaba a Montenegro hacia un futuro más ético y sostenible. La capacidad de Lucía para abordar la crisis con serenidad y visión estratégica destacó sus excepcionales cualidades de liderazgo. Su enfoque en la transparencia, la rendición de cuentas y los valores fundamentales posicionó a Montenegro no solo para capear la tormenta, sino también para emerger de la crisis más fuerte y más decidido que nunca. Lucía comprendió que contrarrestar los incansables esfuerzos de Carmen requería un enfoque multifacético. Para navegar eficazmente por la crisis, sabía que tenía que hacer más que simplemente gestionar las consecuencias inmediatas, necesitaba afirmarse como una líder capaz y con principios, comprometida con los estándares éticos y la transparencia. Con esto en mente, Lucía se propuso mantener una comunicación abierta y honesta con todas las partes interesadas. Constantemente informaba a los inversores, empleados y al público sobre el progreso de la investigación, brindando información detallada sobre las medidas que se estaban implementando para abordar los problemas en cuestión.
Al ser transparente sobre los pasos que estaba tomando la empresa, Lucía se propuso reconstruir la confianza y demostrar su compromiso inquebrantable para resolver la crisis. Además de gestionar la situación, Lucía aprovechó cada oportunidad para destacar los avances positivos que había logrado la empresa bajo su dirección. Subrayó el éxito del proyecto de tecnología ecológica, un logro significativo que demostró la dedicación de la empresa a la innovación y la sostenibilidad. Además, enfatizó el compromiso continuo de la empresa con la gestión ambiental y las prácticas comerciales éticas, reforzando la noción de que Montenegro había sido, y seguiría siendo, un líder en estas áreas. Simultáneamente, Lucía colaboró estrechamente con sus equipos legales y de relaciones públicas para diseñar una respuesta estratégica al escándalo. Trabajaron incansablemente para elaborar un plan de comunicación integral que no solo abordara el escándalo de frente, sino que también contrarrestara la narrativa negativa propagada por Carmen y sus partidarios. Su estrategia incluía relatos detallados de las medidas proactivas de la empresa para rectificar la situación y las estrictas medidas que se estaban tomando para evitar problemas similares en el futuro. Al centrarse en estos aspectos, Lucía pretendía volver a centrar la narrativa en las fortalezas de la empresa y su compromiso con la conducta ética. A medida que se desarrollaba la investigación, Lucía tomó medidas decisivas y contundentes contra los ejecutivos implicados. Encabezó cambios organizacionales importantes, incluida la eliminación de personas clave involucradas en la mala conducta y la implementación de nuevas políticas rigurosas. Estos cambios fueron diseñados no solo para abordar las preocupaciones inmediatas, sino también para reforzar los estándares éticos y las prácticas de gobernanza de la empresa. Además, Lucía inició una revisión integral de las políticas y prácticas de la empresa. Esta auditoría interna tenía como objetivo mejorar los controles internos, identificar posibles debilidades e implementar salvaguardas para prevenir problemas futuros. Al abordar estas áreas de manera proactiva, Lucía demostró su compromiso de garantizar que las operaciones de Montenegro fueran transparentes y responsables en el futuro. Gracias a sus decididos esfuerzos, la forma en que Lucía manejó el escándalo ilustró su dedicación a defender la integridad y la reputación de Montenegro. Su liderazgo durante este periodo tumultuoso no solo mostró su resiliencia y sus estándares éticos, sino que también reafirmó su papel como líder con principios, comprometida a guiar a la empresa a través de la adversidad y hacia un futuro más seguro y próspero. A pesar de los desafíos en curso, el liderazgo de Lucía comenzó a manifestar un impacto positivo. La ola inicial de aprensión de los inversores comenzó a disminuir a medida que observaban sus incansables esfuerzos por abordar la crisis y reforzar la gobernanza de la empresa. Su comunicación transparente y sus acciones decisivas restauraron gradualmente la confianza, y como resultado, el valor de las acciones comenzó a estabilizarse, lo que refleja una creciente confianza en la capacidad de Lucía para navegar en aguas turbulentas. Los intentos de Carmen de explotar el escándalo para obtener beneficios personales enfrentaron una resistencia cada vez mayor dentro de la empresa y entre las partes interesadas clave que valoraban la estabilidad y el liderazgo ético. El compromiso de Lucía con la transparencia y su respuesta estratégica a la crisis desempeñaron un papel fundamental en la disminución de la influencia de Carmen. El apoyo interno y externo a Lucía se hizo más fuerte a medida que se hizo evidente que su enfoque estaba fomentando un entorno más estable y ético. La agotadora experiencia de gestionar el escándalo no solo puso a prueba la determinación de Lucía, sino que también reforzó su compromiso de liderar con integridad y resiliencia. Subrayó la importancia crucial de mantener sólidos estándares éticos y estar preparado para enfrentar la adversidad de frente. A medida que Montenegro comenzó a emerger de las sombras del escándalo, Lucía siguió centrada en la visión a largo plazo de la empresa. Estaba decidida a construir una organización más sólida y transparente capaz de resistir los desafíos futuros y seguir prosperando en medio de la adversidad. Sin embargo, Lucía se enfrentó a una de las pruebas más formidables de su carrera durante la Junta de Accionistas, donde la división dentro de la compañía se hizo evidente. Carmen encabezó la oposición, con el objetivo de desplazarla. A pesar de la inmensa presión y lo mucho que estaba en juego, Lucía se mantuvo firme, dispuesta a luchar por la compañía que tanto amaba y por el legado de su querida abuela. El día de la reunión decisiva, Lucía preparó un discurso que era más que una simple defensa de su posición, era un llamado a unir a Montenegro hacia un futuro más brillante. De pie ante la sala dividida, su presencia exudaba una mezcla de determinación y sinceridad. Su voz,
firme y resonante, transmitía tanto firmeza como emoción mientras se dirigía a la asamblea. Sé que estamos en un momento crítico en el que el miedo y la duda pueden nublar nuestro juicio, comenzó Lucía, con un peso de sincero llamamiento en sus palabras. Pero les pido que no olviden lo que hemos logrado juntos. Bajo este nuevo liderazgo, hemos enfrentado desafíos importantes, pero también hemos alcanzado alturas que nunca imaginamos posibles. El cambio nunca es fácil, está plagado de dificultades e incertidumbre. Pero es esencial para nuestro crecimiento y mejora. Lucía continuó, destacando el progreso logrado y la visión que tenía para el futuro de la empresa. Su discurso no fue solo una petición de apoyo, sino una sincera reafirmación de su dedicación al éxito de la empresa y su compromiso inquebrantable con la defensa de los valores que habían guiado a Montenegro en sus horas más oscuras. A través de su apasionado discurso, Lucía buscó unir a los accionistas, inspirar confianza y dirigir a la empresa hacia un futuro prometedor y unificado. Lucía continuó su discurso revelando su plan integral para la reforma estructural. Articuló una visión que iba más allá de simplemente abordar los errores pasados, tenía como objetivo revisar la gobernanza de la empresa para evitar la recurrencia de los problemas que la habían plagado. Lucía propuso un nuevo sistema de controles y balances diseñado para ser más transparente y participativo. Este enfoque innovador incluía mecanismos de supervisión mejorados y un proceso de toma de decisiones más inclusivo, invitando a todos los accionistas a participar activamente en la configuración del futuro de Montenegro. A medida que Lucía detallaba su estrategia de reforma, la atmósfera en la sala comenzó a cambiar perceptiblemente. Los accionistas inicialmente escépticos, que habían llegado a la reunión con dudas y aprensiones, comenzaron a reconocer el compromiso genuino de Lucía y su ferviente dedicación a la empresa. Su sinceridad y pasión resonaron en ellos, y quedó claro que su liderazgo no solo tenía que ver con la gestión de la crisis, sino también con la visión y la implementación de cambios significativos. Cuando Lucía concluyó su discurso, la respuesta fue inesperada y poderosa. Aplausos espontáneos estallaron en la sala, un testimonio del impacto que habían tenido sus palabras. Incluso algunos de los partidarios más acérrimos de Carmen, que inicialmente se habían resistido al liderazgo de Lucía, se sintieron visiblemente conmovidos por su sincero llamamiento. Los aplausos se intensificaron, reflejando un reconocimiento colectivo de la determinación inquebrantable de Lucía y su visión de un Montenegro renovado. La votación final, un evento cargado de tensión y anticipación, finalmente tuvo un resultado decisivo. Lucía mantuvo su posición con una mayoría abrumadora, un claro respaldo a su liderazgo y a sus reformas propuestas. El resultado fue una rotunda afirmación de sus esfuerzos y una poderosa señal de confianza de los accionistas. Después de la votación, Carmen, aunque derrotada, se acercó a Lucía con un gesto de reconciliación. Con una nueva comprensión de la dedicación de Lucía y la gravedad de su visión, Carmen extendió una rama de olivo, sugiriendo que tal vez era hora de dejar atrás sus antiguas disputas. Este gesto, marcado por un genuino sentido del respeto, fue un paso significativo hacia la curación y la colaboración. Con lágrimas brillando en sus ojos pero con el corazón rebosante de esperanza, Lucía expresó su profunda gratitud a todos los presentes. Agradeció a los accionistas su inquebrantable confianza y apoyo, y reconoció el papel crucial que habían desempeñado para ayudar a Montenegro a superar su mayor prueba. La reunión concluyó con un renovado sentido de unidad y optimismo. Montenegro no solo había superado su desafío más formidable, sino que también estaba preparada para entrar en una nueva era. Bajo el firme liderazgo de Lucía, la empresa estaba preparada para embarcarse en un viaje transformador, guiada por su coraje, visión y compromiso sincero. El camino por delante estaba lleno de promesas y Lucía, con el apoyo de sus partes interesadas, estaba lista para llevar a Montenegro hacia un futuro definido por la resiliencia, la innovación y el éxito compartido. Al concluir esta exploración detallada del viaje de Lucía a través de la crisis y la transformación, esperamos que haya obtenido información valiosa sobre liderazgo eficaz, resiliencia y el poder de la transparencia. La historia de Lucía es un ejemplo convincente de cómo la integridad, el pensamiento estratégico y el compromiso sincero pueden guiar a una organización incluso en los momentos más difíciles. Nos encantaría saber de usted. ¿Qué ha aprendido de la experiencia de Lucía que crea que puede marcar una diferencia en su propia vida o enfoque de liderazgo?
Comparta una conclusión clave en los comentarios a continuación y háganos saber cómo planea ponerla en práctica. Si te gustó este vídeo, deja tu comentario a continuación y no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver más contenido inspirador. Tu apoyo nos ayuda a brindarte más historias y conocimientos que pueden generar un verdadero impacto. Gracias por mirar el vídeo y esperamos poder compartir tus pensamientos y experiencias.